La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Bueno, hermanos, seguimos con la serie de Colosenses. Habíamos quedado en el capítulo 4, versículo 3 y 4. Versículo 2, perdón, al 4. Dice así la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, rogamos, Señor, que a través de este mensaje, tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas y que nosotros podamos responder, Señor, alineando las mismas a la obediencia de tu palabra y podamos hacer los ajustes necesarios y pertinentes para poder darte a ti con nuestras vidas gloria y honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el apóstol Pablo, acá en Colosenses, en esta carta, en el versículo 2, él nos habla de perseverar en la oración, que debemos perseverar en la oración. Y fíjense que él dice que debemos velar en ella con acción de gracias. También nos exhorta al mismo tiempo a orar por otros. Y habla en lo personal. Él pide como petición de oración para su vida el que oremos por él, para que el Señor le abra puerta para poder compartir el evangelio de Jesucristo como debe ser. No solamente que le abriese puerta para poder predicar el evangelio, sino que él pidió oración para poder predicarlo como es debido. Lamentablemente hay muchos predicadores que están predicando a un falso Cristo y no el Cristo de la Biblia. El apóstol Pablo pidió oración por ello, para que lo pudiese manifestar, para que lo pudiese predicar, compartir con otras personas que no conocían del Señor de manera correcta. Hay muchas razones por las cuales podemos decir, pero ¿por qué debo perseverar en la oración? Y debo velar en ella con acción de gracias. A eso se va a referir la predicación de hoy. Pablo exhorta aquí, perseverad en la oración. Quiero compartir una anécdota que escuché de un predicador. Este predicador decía que había una pareja, dos abuelos, estaban casados. Y esta mujer veía la poca vida de oración de su esposo. Y ella le pregunta, mi amor, si suponte que tú vas a cita con un doctor y el doctor te exhorta a tomarte una pastilla, porque si no te tomas la pastilla diariamente, ciertamente morirías, ¿tú olvidarías tomarte la pastilla? Este hombre le dice, no lo olvidaría porque moriría. El apóstol Pablo acá nos dice, perseverad en la oración. ¿Qué entendemos por perseverar? Perseverar significa estar siempre atentos a hacerlo. Perseverar significa estar siempre presente en el hacer de algo. Perseverar. Hay un dicho en el mundo que dice que el que persevera vence, el que persevera alcanza. Esa idea de perseverar, de mantenerse fervientemente en oración, velando en ella con acción de gracias,
es lo que el apóstol Pablo comparte con nosotros aquí en la carta a los colosenses. Hay muchas razones por las cuales debemos perseverar en la oración. Hay muchas. Como por ejemplo, uno de los versículos conocidos es Mateo 26:41, donde Jesucristo le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Si tomamos de manera exegética ese versículo, entonces podemos decir, ¿por qué debemos velar y orar? Entonces sería para que no entremos en tentación. Así hay muchos versículos que nos exhorta el por qué orar. Pero quiero compartir 5 razones por las cuales debemos perseverar como hijos de Dios en la oración. Cuando hablo que hay muchos versículos que hablan acerca de la oración y que implícitamente está el por qué orar, es por ejemplo otro conocido como Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice que debemos presentar todas nuestras peticiones ante el Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ahí viene la respuesta de Dios cuando hacemos esto. Dice el Señor en su palabra como promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, la primera razón que quiero compartir con ustedes por la cual debemos atender este llamado del Espíritu Santo cuando inspiró a Pablo a escribir esta carta a los colosenses: perseverad en la oración. La primera es porque la misma palabra se encuentra en un verbo, se encuentra en verbo y genera una acción. Por lo tanto, número 1, ¿por qué debemos perseverar en la oración? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento. En 1 Tesalonicenses 5:17, el Señor nos exhorta en su palabra allí: orad sin cesar. El mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Es un mandamiento. Ora sin cesar. Repito, en Mateo 26:41, Jesús nuestro Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En Efesios 6:18 nos dice que esto de hablar de la armadura de Dios lo continúa el apóstol Pablo a la carta a los hermanos que se encontraban en Éfeso. Dicen: orando en todo tiempo. Si vamos a Efesios 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la idea. Orando en todo tiempo. Y sigue diciendo con toda perseverancia. Y en Colosenses el mismo apóstol Pablo nos dice: perseverad en la oración. Repito, ¿por qué perseverar en la oración? Número 1, porque es un mandamiento. A través de la oración nosotros intercedemos por otros. Fíjense que el apóstol Pablo no estaba pidiendo como petición de oración que orasen por él, que oraran por él para que el Señor le abriera las puertas de la cárcel, como vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, un ángel llegó allí y abrió las puertas y él salió y luego se dio cuenta que era el ángel del Señor que lo había guiado. O cuando hubo el terremoto, cuando Pablo y él se quedó allí y el que lo estaba resguardando se asustó, mas fue lo que usó el Señor, lo que usó el Espíritu Santo para convencer a este hombre de la obediencia de los hermanos que se encontraban allí presos. Y fue cuando dijo: ¿qué debo hacer para poder ser salvo? Muy conocido versículo. Y dice: bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo no estaba pidiendo oración para que Dios le abriera las puertas para salir de la cárcel, que acortara su condena. Ni siquiera está pidiendo por alimentos. Él no está pidiendo por sus necesidades personales. No está pidiendo nada de eso. El apóstol Pablo, su preocupación del apóstol Pablo era: oren por mí, oren por nosotros, para que el Señor abra puertas a fin de que podamos tener oportunidades de compartir a Cristo. Porque tenemos una función de vida o muerte. Porque tú no sabes si tu vecino que no conoce a Cristo
por el testimonio tuyo, su alma sea salva. El apóstol Pablo está pidiendo oración, era para que el Señor abriera puertas para predicar el evangelio. Es muy importante eso. Y no solamente eso, dice, oren también para que yo lo pueda manifestar, cómo debo hablar, cómo predicar de manera correcta a Cristo. El apóstol Pablo no estaba pidiendo ni por sanidad física. Él no estaba pidiendo por la satisfacción de necesidades básicas. No estaba pidiendo para que lo soltaran, como decimos acá en Venezuela, lo soltaran de estar preso. No. Él tenía otra petición en su corazón. Algo más importante, que no eran sus propias necesidades, sino la del cumplimiento del propósito de vida por el cual el Señor lo llamó, que fue predicar el evangelio a los gentiles. Era la preocupación, el anhelo del corazón del apóstol Pablo. Y él nos exhorta a nosotros, perseverad en la oración. En ocasiones anteriores yo compartía con ustedes que en el tablero de ajedrez los primeros que son capturados son los peones. Los hermanos que se encuentran en oración, los hermanos que se encuentran enseñando a otros, los hermanos que se encuentran pastoreando las iglesias, son los más atacados por Satanás. Hay un versículo en la Biblia que dice, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Es necesario que la iglesia tome en cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en el versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Nosotros como iglesia debemos ser perseverantes en la oración por nuestros pastores, por nuestros evangelistas, por nuestros ministros de la iglesia, por nuestros diáconos, por aquellas hermanas que se encargan de limpiar el local de la iglesia, por aquellos hermanos que trasladan a través de sus vehículos, que les sirven al Señor de una u otra manera. Nosotros debemos recordarlos en oración. Debemos orar por otros hermanos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Recordaba yo dónde había leído al respecto. Y fíjense que Samuel, aquel profeta llamado por el Señor, en el capítulo 12 de Primera de Samuel, dice en el versículo 23 lo siguiente: así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando, o sea, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Para Samuel, el dejar de orar por otros hermanos, el dejar de orar por sus consiervos, el dejar de orar por el pueblo de Dios, él lo toma acá. Y el Espíritu Santo nos dice que cuando cesamos de orar por nuestros pastores, por nuestros hermanos, por las necesidades de aquellos hermanos que están lejos, que se encuentran en el exterior, la palabra de Dios nos dice que cuando no oramos por otros hermanos, simplemente que nos estamos enfocando en nuestras necesidades solamente, pecamos también. Entonces, ¿por qué no debemos de cesar en la oración? Y como dice en Primera Tesalonicenses 5:17, debemos orar sin cesar, perseverar en la oración, velar y orar. Ser constantes en la oración, porque es un mandamiento. Si no lo hacemos, pecamos. Una segunda razón por la cual nosotros debemos perseverar en la oración, como dice el apóstol Pablo, quiero que me acompañen a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 18, y es una parábola que el mismo Señor Jesucristo habló a los discípulos. Y allí la misma escritura nos va a dar a entender la segunda razón por la cual debemos perseverar en la oración. Dice la palabra del Señor, 18:1 de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense que el versículo 1, repito, dice, también les refirió Jesús una parábola. La parábola tiene que ver con ¿qué? Con la oración. Pero fíjense lo que dice, sobre la necesidad
de orar siempre y no desmayar. Y habla de una historia que dice acá en el versículo 2 diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La segunda razón por la cual debemos perseverar en la oración, el mismo Señor Jesús nos enseña a nosotros. En el versículo 1 dice sobre la necesidad de orar. Es una necesidad. Jesucristo mismo, nuestro Señor, siendo Dios hecho carne, nos enseña que el éxito de su ministerio acá en la tierra fue debido a la comunión especial que tenía con el Padre. Él dijo: no puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Vemos al Señor antes del sufrimiento de la cruz en Getsemaní orando. Antes de salir a hacer su función de cumplir su ministerio, de predicar la palabra del reino a sus oyentes, a sus discípulos, Él oraba. Desde muy temprano se retiraba a un lugar y oraba. Después de hacer el trabajo, se retiraba también a un lugar y oraba. Jesucristo es nuestro modelo de cómo debemos perseverar en oración en todo tiempo. Es necesario de que al momento de viajar tú ores, al momento de ir al trabajo tú ores, al momento de antes de salir de tu casa, hacer las labores diarias, orar, apartar un tiempo para la oración. Cuando vas a leer la Escritura, debes orar. En la iglesia, en los hermanos de la iglesia nos enseñan que hacemos una reunión normal, una reunión ordinaria como hermanos en Cristo, y antes de iniciar, oramos. ¿Para qué? Para colocar todo en manos del Señor y poder descansar en Él, confiando en Él. Hay muchos hermanos que conocen la necesidad de la oración. Hay muchos hermanos que conocen acerca de esta necesidad, y sea cual sea la situación que están pasando en su familia, llaman o envían un mensaje al grupo de la iglesia de WhatsApp y piden oración por necesidades o por algunas situaciones que están viniendo sobre sus vidas. ¿Qué da a entender esto? De que esos hermanos saben que es necesario orar, que el Señor responde, que el Señor está atento a nuestros ruegos, que el Señor se siente muy contento cuando venimos a Él en oración. ¿Por qué debemos perseverar en la oración? Número 2, porque es una necesidad. Es una necesidad. En Juan 11, versículo 41 y 42, el Señor nos enseña algo muy importante. En estos versículos dice lo siguiente, está hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Y aquí el Señor dice en su palabra: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, esto es Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Importante. Jesús le daba gracias al Padre por haberle oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué el orar es una necesidad? Mire, debemos entender lo siguiente. El Señor oye nuestras oraciones. Jesucristo mismo nos lo dice acá y da gracias al Padre por ello. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes.
Por eso es una necesidad orar. El Señor siempre nos oye. En esa misma parábola de Lucas 18, se nos da otra razón por la cual debemos perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Y se encuentra en el versículo número 8. Dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿De qué está hablando esta parábola? Está hablando acerca de la necesidad de orar, y el Señor le da cuerpo a través de una historia, una parábola, una viuda. ¿Qué significa en este caso? ¿Qué simboliza la viuda? Una viuda, pues, perdió su esposo. La Biblia dice que no el jefe, sino el líder en la casa, la cabeza del hogar, la cabeza de una familia es el hombre. Esta mujer había perdido a su esposo. Por lo tanto, se encontraba vulnerable. No tenía quien la representara. No tenía quien la defendiera de aquellos abusos de su adversario. No tenía a su esposo. También quizás tendría problemas en cuanto al sustento, sabiendo que el esposo es el que sale en los tiempos de lo que está hablando el Señor acá. La mujer quedaba en casa y el hombre era el que trabajaba y traía el sustento al hogar. Aquí vemos que esta mujer, pues, por necesidad le tocó salir y trabajar para poder sustentar sus necesidades, para poder satisfacer sus necesidades. Aquí voy a tomar lo primero que dije, que una viuda es alguien vulnerable. Tanto tú como yo somos vulnerables. Somos vulnerables. ¿Por qué debemos orar? Porque es un acto de fe. Esa es la tercera razón. Es un acto de fe. Nosotros somos salvos por fe, lo dice la Biblia. ¿Y cómo venimos al Señor? Venimos al Señor a través de una oración. Cuando reconocemos a Cristo como Señor, simplemente hay muchos que lo hicieron solos en sus casas y simplemente quizás dijeron: Señor, toma mi vida, ya dejo mi vida mundana, mi vida de pecado, mi vida sin sentido, y te entrego mi corazón, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Haz de mí lo que tú quieres hacer conmigo, Señor, porque yo desconozco mi plan de vida, yo desconozco mi propósito, pero tú sí lo sabes, Señor. Ayúdame a caminar en él. Eso es una oración. El orar es un mandamiento. Perseverar en la oración es un mandamiento. Es una necesidad. 3, es un acto de fe. Algo muy claro. Si tú no oras, es porque no tienes fe. Si estás pasando por determinada situación en tu vida y no pides ayuda, no clamas al Señor, es porque no crees que el Señor te va a ayudar. Y el no hacerlo es no creer en la oración. Y el no creer en la oración, no creer que el Señor responde a la oración, es incredulidad, y la incredulidad es pecado. Por tanto, el orar es un acto de fe. Esta viuda fue constante. Esta viuda fue perseverante. ¿Y qué dice el juez injusto? Fíjense que para que no fuese molesto a él, le haría justicia. Le haría justicia. ¿Por qué? Porque fue perseverante. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Fue constante. Pedía eso constantemente hasta que este juez injusto, como lo describe la Escritura, que ni temía a Dios, ni temía a hombre, le respondió. Ahora, nuestro Dios Todopoderoso, que es fiel, que es bondadoso, que es misericordioso, nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Orar es un acto de fe. Yo te exhorto, y este mensaje también es para mí, el no cesar de orar, el perseverar en oración. También te exhorto a ti, hermano, o a aquel que todavía no conoces del Señor, puede venir al Señor como un acto de fe a través de una oración. Puedes venir al Señor.
y decirle: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Necesito de ti. Estoy cansado ya de caminar a espaldas tuyas. Toma mi vida. Haz esa oración en estos momentos y te aseguro que la Biblia te asegura de que tu alma será salva y comenzarás a partir de ese momento a pertenecer a la familia de Cristo Jesús. Serás un hijo de Dios si tú haces eso. Si entregas tu vida a Cristo, es necesario que lo hagas. Porque es un acto de fe, es un acto de vida o muerte. Es algo de vida o muerte. Necesitas a Cristo. Si no lo tienes, lo necesitas. Lo necesitas. Una de las razones número 4, la cuarta razón por la cual debemos perseverar en la oración, lo voy a tomar de Romanos 8, versículo 13. Si me pueden acompañar a Romanos 8, versículo 13. En ocasiones anteriores, desarrollando la serie de Colosenses, veíamos en uno de sus capítulos que el apóstol Pablo pedía como mandamiento en esa escritura, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aclaramos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer morir lo terrenal porque somos pecadores. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que él era vendido al pecado. De que él lo que no quería hacer lo terminaba haciendo y lo que quería hacer lo hacía, pero no lo entendía, pero no quería hacerlo. Y era una lucha entre la carne y lo espiritual, lo carnal con lo espiritual. Y nos dice en Romanos 8:13 acerca de aquellas cosas carnales que siempre somos atraídos carnalmente en todo momento, y esa atracción, esa tentación hacia hacer lo carnal, a la vida de pecado, esa tentación no va a cesar de existir sino hasta que nosotros partamos con el Señor. En el momento en que partamos de este mundo y pasemos a la otra vida, hasta ese momento, allí sí cesarán las tentaciones. Allí cesará la tentación. Mientras tanto, seguirá siendo tentado. Seguirá siendo tentado. Allí en el capítulo 8, versículo 13, dice el apóstol Pablo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga bien, si por el Espíritu hacéis morir, ¿oíste bien? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense, los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí nos da la respuesta. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Cómo las debilitamos? Dice: mas si por el Espíritu. O sea, es algo espiritual. Es algo espiritual. ¿Por qué debemos perseverar en la oración? Porque simplemente toda la lista de pecados que encontramos allí en Colosenses, que dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas, mentiras y un montón de pecados, que también en Gálatas habla de herejías, orgías, borracheras, homosexualidad, tantas cosas, el robo. Estamos rodeados de todos esos pecados. Mientras estemos en este mundo, somos tentados a caer en cualquiera de esos pecados. Entonces repito lo que el Señor Jesús nos exhorta a nosotros como sus hijos, como sus discípulos. Aquel que se considera un discípulo de Cristo, entonces escucha estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos
viviendo en un mundo contaminado de muchos pecados, bombardeado de tantos pecados, que si no perseveramos en la oración, lamentablemente nos estaremos apartando de la luz de nuestro Señor y nos estaremos acercando más a las tinieblas. Cuando cesas de orar, palabras obscenas vuelven a presentarse con más fuerza. Cuando cesas de orar, los malos pensamientos cobran fuerza. Cuando cesas de orar, tu temperamento cambia. Cuando cesas de orar, abandonas o descuidas tu vida de oración, pierdes la perspectiva espiritual bíblica de las cosas y empiezas a ver las cosas de manera carnal. Pierdes la perspectiva, pero cuando perseveramos en oración, orando, velando en ella, alimentándonos de la palabra, siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces nos llenaremos de su presencia. Como dice en Efesios, nos fortaleceremos en el poder de su fuerza y podremos vencer cualquier ataque. ¿Por qué? Porque estaremos fortalecidos. Y esa es la cuarta razón por la cual debemos perseverar en oración. ¿Por qué? Porque fortalece nuestro espíritu. Fortalece nuestro espíritu. La quinta razón por la cual debemos perseverar en oración es una recompensa. Si vamos a Filipenses, que ya hablamos al respecto antes, en el capítulo 4, 6 y 7, que son versículos muy conocidos por la iglesia del Señor, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La quinta razón es porque trae como recompensa la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hasta cuándo tú vas a orar por alguna petición especial de tu vida? Hasta cuando en tu corazón sientas ya paz. Cuando ya tú te sientes tranquilo, tranquila por aquella petición por la cual tanto has rogado, y de manera sobrenatural viene en tu mente y en tu corazón una tranquilidad que, a pesar de que estás viendo el mismo problema, estás tranquilo o estás tranquila, es porque ya el Señor ha oído tu oración. Y esa paz es de saber de que en determinado momento la gloria de Dios se va a manifestar en esa situación. Ya tú estás confiando plenamente en el Señor de que en algún momento la respuesta que tanto anhelas se va a hacer visible. Eso es esperanza. El orar, cuando perseveramos en oración, eso nos da esperanza. La esperanza genera en nosotros paz, en lo interno de nuestro corazón, en lo interno de nuestro espíritu, genera una paz. No importa si el problema todavía está, pero tú sabes que el Señor obrará. Hay un salmo maravilloso. Hay un salmo maravilloso. El Salmo 37 también es un salmo muy conocido. Y es hermoso lo que dice el Señor en su palabra. Dice en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y fíjense lo que dice, y confía en Él. ¿Por qué? Y Él hará. Es una promesa. Es una promesa. El saber que el Señor, como Jesucristo mismo dijo, gracias te doy, Padre, porque tú me oyes, porque siempre me has oído. Cristo, nuestro Padre Celestial, oye bien, amigo, hermano, y aquel que nos escucha, todo aquel que viene al Señor con fe, a pedirle de corazón, sabiendo que eres oído, eso te da paz. Porque la oración es una herramienta nuestra como cristianos. Nuestras armas no son carnales, hermano. Nuestras armas son espirituales. Lo dice la palabra del Señor. La oración es una de esas armas poderosas que nosotros tenemos.
Satanás no quiere que tú ores. Satanás no quiere que tú entiendas que el orar es un mandamiento. Satanás no quiere que tú entiendas que el orar es una necesidad. Satanás no quiere que tú entiendas que el orar es un acto de fe. Satanás no quiere que tú entiendas que al orar tú fortaleces tu espíritu, te fortaleces espiritualmente. Satanás no quiere que tú tengas paz. Por eso siempre te va a estorbar en oración. Siempre te va a estorbar en oración, pero yo te animo a perseverar. En otras ocasiones yo he dicho lo siguiente: cuando tú pierdes la brújula, pero en ese determinado momento en el cual te encuentras perdido, recuerdas quién eres en Cristo. Recuerdas que tú eres un hijo de Dios, que has sido llamado por el Todopoderoso, que has sido llamado para cumplir un propósito de vida y que te ha llamado para servirle con todo su corazón, con toda su alma. Y estás apartado de la oración, has menguado en la oración. Cuando viene a ti nuevamente ese conocimiento de quién eres tú y para qué has sido llamado por Dios, tú te activarás nuevamente en oración. Estoy seguro de eso. Te lo digo porque me ha pasado. Me ha pasado. Y fíjense que el orar es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor nos oye. En Hebreos 11, versículo 6 nos dice el Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, mira lo que dice, crea que le hay, que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan. Así que, amado hermano, busca al Señor con todo tu corazón en oración y verás la gloria del Señor obrando en tu vida. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Y si tú aún no crees que Dios existe, quiero decirte que Dios sí existe. Quiero decirte que Dios ha permitido que tú estés vivo, estés viva aún, porque tiene un propósito de vida para ti. Y que para ti es necesario que tú vengas a Cristo. Tú puedes decirle una corta oración: Señor, toma mi vida. Haz conmigo esa oración en este momento y entrega tu vida al Señor. Y verás cómo Él se glorificará en tu vida. Hará los cambios. Él es el que comienza la obra en nosotros y la perfeccionará, lo dice el apóstol Pablo. Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos enseña esto. Él es el que genera en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Cierra tus ojos allí. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Y te digo, oh Padre eterno, que reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Dios, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la vida eterna y ayúdame a cumplir el propósito de vida para el cual he sido llamado. Te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración en este momento, la Biblia te asegura de que tú eres una hija o un hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dirija. Bendiciones. Amén.